Uno. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Todo es posible, del colapso sistémico a soluciones sistémicas, publicado por el grupo IGNEO. Esta sesión la organiza el Grupo Académico de Enfermedades Emergentes y Epidémicas del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, que es un centro público de investigación científica que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe, a través de la generación de conocimiento, la producción de recursos humanos y la vinculación de las ciencias sociales y naturales. Muchas gracias a los asistentes que se encuentran en YouTube. Les pedimos que nos dejen sus preguntas y al final de la presentación podremos leerlas a los participantes de este evento. A continuación, le cedo la palabra al doctor Héctor Ochoa Díaz López, quien es investigador titular C del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, quien será el moderador de este evento. Adelante, doctor Ochoa. Muchas gracias, doctora Dewi. Nuevamente damos la bienvenida a Carlos González Carrasco, además de ser amigo nuestro por muchos años, es una persona que ha estado trabajando mucho. Hay un poco de eco. No sé si es el sistema, doctora Dewi, pero usted también se escuchaba con un poco de eco. Bueno, prosigo. Bueno, agradecemos nuevamente a Carlos González Carrasco de acompañarnos esta tarde, en un evento que considero de la mayor relevancia por estar presentando su reciente libro, Colapso Sistémico, Soluciones Sistémicas. Es un libro que va a ser comentado por 4 comentaristas académicos y representante de la editorial que está publicando esta obra. Agradecemos a nombre del Colegio de la Frontera Sur en la unidad de San Cristóbal, así como a la editorial Grupo IGNEO, por el evento que muy amablemente aceptó Carlos González. Y doy lectura a los perfiles académicos y biográficos de quienes nos acompañan esta tarde. Carlos González Carrasco ha desarrollado, definido, conceptualizado y descrito la anatomía del sistema Sapien y la nueva ciencia, que, más adelante él hará una descripción. La nueva ciencia de la transformación y empoderamiento humano de la conciencia humana y planetaria aboga por una transformación cualitativa e irreversible del pensamiento humano para entrelazar nuevos conocimientos multidisciplinarios. Con más de 20 años, Carlos, dedicado a la investigación científica, también ha definido y conceptualizado y descrito la conductividad humana. Tiene más de 25 años de experiencia internacional laboral práctica en la gestión y expansión de negocios globales, desarrollo de negocios internacionales, procesos de inversión, gestión de proyectos, estrategias de entrada de mercado, procesos de integración corporativa y culturas empresariales nacionales. Trabaja como director general y se especializa en innovación y transformaciones digitales, inteligencia artificial y machine learning. Gestiona empresas como Equanime, del cual fue director general, o es director general. En cuanto a su formación, Carlos tiene una BA, o sea, equivalente a una licenciatura en Economía en el Reino Unido, tiene una maestría en Desarrollo Económico, en Planificación Industrial en el Reino Unido, también tiene otras maestrías en Nueva Tecnología y Sociología, igualmente el Reino Unido, en Economía de la Autogestión, en la antes República de Yugoslavia, y también tiene estudios en Administración de Empresas, Acreditación Internacional en el Reino Unido.
Tiene certificaciones recientes, como en el 2017 un certificado en biología de sistemas y un certificado en pensamiento sistémico con el físico y el profesor Fritjof Capra de los Estados Unidos. El de biología de sistemas lo tuvo con el doctor Bruce Lipton. En cuanto a actividades académicas, es miembro del Club de Bruselas, que es un círculo de pensamiento y sabiduría, asesor para políticas de innovación y tecnología para pymes, interlocutor y representante sobre asuntos de la nueva ciencia, inteligencia artificial y transformaciones digitales. Asimismo, ha sido organizador y gestionador del Centro de Excelencia en Economías Sistémicas. Fundador del Instituto de Conductividad Humana en el Reino Unido, el cual es una comunidad profesional internacional multidisciplinaria. Desarrolló y definió el concepto de nueva ciencia, como ya mencionamos, como la ciencia de la conciencia humana y planetaria, interconectividad, conductividad de acción para impactar en la sostenibilidad, la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. Asimismo, es miembro del Comité Científico de IRELAC, que tiene como sede Bruselas, y forma parte del Consejo Europeo de Investigación Social sobre América Latina, la REDIAL, que es una red europea de información y documentación sobre América Latina, interlocutor y representante de IRELAC en asuntos sobre la nueva ciencia, inteligencia artificial y transformaciones digitales. Ha sido conferencista y panelista en diversos países como Chile, en Francia, en México, precisamente con nosotros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, también lo ha sido en el Reino Unido. Entre sus publicaciones recientes, en febrero de 2020, se encuentra el trabajo Collective Failure of Human Thinking. Asimismo, A New Culture for the 21st Century. También Nueva Ciencia y Empoderamiento Humano, y otras publicaciones en francés que omito mencionarlas por mi mala fonética en francés. Ediciones que fueron publicadas por Ediciones Harmattan en Francia. Tiene otra publicación sobre nueva ciencia, sistema de creencias y pertenencias abiertas en la Fundación Intercultura de Italia. Carlos González pues ha obtenido premios y distinciones internacionales, como ganador del Premio Global Intercultural de Brookfield en los Estados Unidos, ganador de excelencia en la Global Intercultural de Cartus en Estados Unidos, ganador del Premio Emmy Televisión por un mejor documental histórico, La crisis de los misiles en Cuba, por la televisión de la BBC, y ganador del Premio NatWest Bank como mejor asesor de negocios del año en el Reino Unido en el año de 1990. Bueno, tiene un currículum muy grande. He omitido algunas cosas, he resaltado lo más importante. Es realmente un privilegio tener a Carlos presentando su libro. Tengo entendido que es la primera presentación, ya nos sacará de la duda, propio Carlos y la editorial. Y bueno, me permito presentar al señor Luis Castillo del Grupo Igneo, en representación del licenciado Álvaro Rafael, cuya sede está en Caracas, y bueno, pues no nos pudo acompañar por un problema de salud esta tarde. Me permito presentar a la doctora Rosario García Miranda, quien tiene un doctorado en antropología social en nuestro centro hermano de COSUR, Centro de Investigaciones y Antropología Social, CIESAS, que obtuvo en febrero del 2020. Es investigadora asociada por proyectos del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, traductora independiente español-inglés, profesora de asignatura en la licenciatura de Enseñanza del Inglés de la Escuela de Lenguas Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas,
profesora de asignatura en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNIC, como candidata por el periodo del 2021 al 2023. El doctor Raúl Molina Salazar es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestría en Economía por el Colegio de México, doctorado en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, profesor de tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Iztapalapa, en el Departamento de Economía. Tiene varias publicaciones sobre problemas relacionados con la economía de la salud, desigualdad e industria farmacéutica. Bienvenido, Raúl. Por último, el doctor Gerardo González Figueroa es médico de profesión con maestría en ciencias, con especialidad en desarrollo rural. Se ha dedicado a trabajar años con comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y con organizaciones sociales en temas que van de la organización como cooperativas y sociedades de solidaridad social, haciendo talleres, cursos, encuentros, entre otros. Nuestro amigo Gerardo, pues es también académico del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenido, bienvenidos todos, ¿verdad? Y todas, pues a esta presentación del libro. No me resta más que, pues, darle la palabra al representante del grupo IGNIO para que, pues, nos transmita los antecedentes de esta importante publicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Parte del grupo IGNIO, agradecemos la invitación a esta presentación. Somos una editorial independiente que tiene casi 8 años de trayectoria y nos alegra hacer tangibles los planteamientos de nuestros autores a través de la publicación de un libro. En esta ocasión nos convoca el primer libro de nuestro autor, Carlos González Carrasco. El título de su primera obra luce como una sentencia irrevocable, segura de sí misma, pero toda sentencia tiene una negación. Si todo es posible es porque existe lo imposible. ¿Qué es lo realmente ejecutable, posible para González Carrasco? ¿Realmente todo es realizable? ¿Cuál es el punto desde donde se parte para lograr lo posible? En Todo es Posible encontramos un panorama que nos presenta un mundo que, tal como es llevado, no es factible de sostener. Es un mundo imposible de vivir para las grandes mayorías. Con esto en mente, tomando en consideración un modelo económico y social insostenible, parte González Carrasco en la búsqueda de soluciones sistémicas para problemas arraigados en el núcleo del mundo en el que vivimos. Es un enfoque original, un análisis que diverge de las grandes corrientes del pensamiento actual, que se convierten en su permanente exposición en grandes medios en meros soportes de la dominación. Todo es posible es un libro pertinente para el mundo actual. Un mundo que ha tenido que vivir una pandemia para revelar las crisis sistémicas que ya no pueden ser reparadas con soluciones comunes, algunas abstractas, llevadas a cabo desde un pensamiento anacrónico. Por ello, Todo es Posible es también un libro de carácter subversivo, porque busca subvertir ese orden imposible para poder llegar a un mundo nuevo, más justo, más equitativo. Podría parecer un alegato un tanto dificultoso, imposible de llevar a cabo. Pero allí está precisamente la negación a este mundo actual. La posibilidad de lograr ese mundo armónico y amplio, donde entre todas y todos, y donde todas y todos se vean beneficiados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Enseguida le daríamos la palabra a la doctora García Miranda para que haga sus comentarios. Por favor, Rosario. Hola, muy buenas tardes a todos
todas y todes los que están por ahí. Bueno, pues antes que nada, mi agradecimiento a Carlos y a todo el equipo que hizo posible esta publicación y al equipo de COSUR por invitarme a compartir mis sentires cuando lo leí. Bueno, la primera pregunta que siempre me viene a la mente cuando vamos a leer un libro es, bueno, ¿por qué lo voy a leer? ¿No? Y siguen otras como qué me va a aportar, en qué me va a ayudar, etcétera, etcétera. Porque pues realmente mucho ya se ha escrito sobre la pandemia, ya estamos un poco saturados en relación al COVID y a todas las secuelas y a todo lo que se viene alrededor, ¿no? Todos hemos sufrido, todos sufrimos de esta pandemia y de las consecuencias laterales y colaterales que tiene esta pandemia. Pues bueno, yo misma me respondía, al ver, leer siempre te aporta conocimientos, ¿no? Te ayuda a construir nuevas ideas, te abre nuevas perspectivas y ya saben, eso es lo que pensamos cuando estamos seleccionando un libro, ¿no? Vemos normalmente, pues revisamos la portada. Por cierto, mi agradecimiento, mi felicitación a Oriana Vargas, creo que es una portada muy transgresora para empezar y muy original, ¿no? Y que te llama la atención, cumple su objetivo finalmente. Y bueno, echamos una breve mirada a la contraportada y al contenido. Y pues cuando yo hice eso pintaba bastante bien lo que el libro me iba a aportar, respondiéndome a mi pregunta. Pero lo que no me esperaba para nada es que fuera una obra tan refrescante y, bueno, la sacudida teórica que me provocaste, Carlos, ¿no? Ahora bien, y aviso, y quien avisa no es traidor, ¿verdad? Si lo que quieren es una lectura que te haga sentir cómoda con su contenido, te acomodas en tu sillón, o en ese rinconcito que eliges para leer y estar tranquilita y en calma, yo les aviso, no lean el libro. Si lo que quieren son argumentos para seguir manteniendo ese status quo y la pasividad en la que vivimos actualmente, no lo lean, les sigo avisando. Si no están dispuestos a ver las posibilidades de cambios en nuestras cotidianidades, que influyen además y que van a influir en nuestro futuro y en el de los que vienen atrás, de veras les digo, no lo lean. Avisados están, ¿eh? Ahora, pero por el contrario, si lo que quieren es continuar cuestionándote cómo descubrir nuevas posibilidades, definitivamente léanlo. Desde el inicio, Carlos nos bombardea con preguntas que nos hacen sentir un poco incómodos, nos removemos en la silla, en el sillón, donde quiera que estemos. Plasma, Carlos, esas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos y nos trae de vuelta eventos pasados que quedaron relegados en un segundo plano por la tragedia que todos actualmente vivimos. Pero con una claridad apabullante, he de decir, por su forma de escribir además, nos hace ver que esa tragedia actual se explica por esos eventos pasados, que hay que tenerlos muy presentes. Comienza en sus primeros capítulos con el fatídico 2008. Bueno, para mí personalmente el 2008 implicó muchas cosas, el nacimiento de mi hija entre ellos, pero para la economía mundial, pues fue una catástrofe total. Y esta fotografía narrada que Carlos nos presenta, narrada y desgarradora, de la sociedad en la que vivimos y continúa con el ciclo de poscapitalismo y la dominación patriarcal. O sea, nos presenta esa fotografía que nos desgarra, nos da, incomoda cuando lo leemos, aunque sepamos que ahí está, ¿no? Me gusta sobremanera la definición de la COVID-21, y repito, es COVID-21, no COVID-19, y la leo tal cual Carlos la presenta en su libro. Dice, la transición sociocultural que comenzó con la aceptación de por parte de la ciudadanía de la inicial COVID-19 como una pandemia inevitable a todas luces, a una de proceso de despertar, un proceso de desobediencia, un proceso de rebelión social contra las élites gobernantes que han utilizado la COVID-19, ahora sí, COVID-19, para controlar, dominar y restablecer su continuidad en el poder. Conste, lo dice Carlos, pero yo lo suscribo y lo suscribo con gusto, porque aquí donde Carlos rompe con los paradigmas y metodologías tradicionales para proponernos lo siguiente, que todas estas crisis individuales, aquí descritas, están orgánica y sistemáticamente interconectadas, entrelazadas, integradas y dinámicamente superpuestas. Entonces, podemos decir
que una especie de efecto mariposa de nuestra experiencia individual con el COVID-19 da lugar a un colapso sistémico que a su vez da lugar a lo que Carlos nos presenta como definición de la COVID-21, para alzarnos y decir un ya basta. En este siglo XXI no sabemos más que nunca parte de un ecosistema y Carlos lo analiza desde una metodología transdisciplinaria. Somos una parte ínfima de este ecosistema, pero esa parte ínfima puede provocar cambios en ese ecosistema en el que vivimos. Pero nos vuelve a hacer la pregunta en el libro de dónde surgió el COVID-19 y nos aclara que siempre será una interrogante sin contestar. Pero lo que sí podemos evidenciar claramente es la relación de la salud humana con nuestros ecosistemas y el efecto mariposa de nuestras acciones individuales. Tras esto, nos lleva de la mano, leyendo el libro, nos lleva de la mano para presentarnos su propuesta de una nueva normalidad y del surgimiento del postcapitalismo. Carlos nos anima a pensar en una nueva normalidad, pero no nos hagamos ilusiones, porque, y leo textualmente, la nueva normalidad puede definirse como la consolidación de un nuevo sistema de dominación postcapitalista de carácter híbrido y de por y para ese 1% de las oligarquías financieras del mundo. Y echa aún más sal en la herida de nuestro optimismo cuando dice que las novedades de la nueva normalidad son muy pocas, más bien la nueva normalidad acentúa y expone las profundas desigualdades históricas ya existentes, restablece nuevas formas de explotación, nuevas formas de esclavitud y al mismo tiempo desarrollan nuevas formas de dominación y control tecnológico digital de la humanidad. Que no, ¿verdad? Pues como se podrán imaginar, en este punto de la lectura, mientras yo me tomaba mi café y le daba sorbitos, mis ánimos pues ya estaban por los suelos, ¿no? Pero si algo he de reconocer es que Carlos le pone letras y crea oraciones que nos describen lo que ya muchos de nosotros sabíamos, presentíamos, pero quizá no nos atrevíamos a decir, y mucho menos a escribir. Carlos, hombre valiente, y mucho, nos devasta y convence con sus argumentos de que no hay ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad en ninguna parte de unos ni de otros. Critica la supremacía imperante de las ciencias económicas sobre todas las demás. Y nos narra el caso de Chile, pero igualmente aplicable a México y otros tantos países en donde las desigualdades, y créanme que aquí en México sabemos mucho de eso, en las brechas del ingreso son el pan de cada día. En México y en Chiapas en particular. En este siglo XXI lo caracteriza por una nueva falsa realidad simulada digitalmente, donde la verdad y los hechos ya no valen, ya no se creen, y esto sucede en todos los campos de batallas, en todas las esferas que nos ocurran, la monetaria, la comercial, la biológica, la genética, la celular, la económica, financiera, etcétera. Si me dejo alguna atrás, añádanlo que seguro que aciertan y no van a errar en incluirla. Mientras yo leía este libro, hay una frase que una frase de mi hermano que me repite mucho y que él, como dueño de una pequeña empresa familiar, siempre me retumba en la cabeza cuando leo a este respecto. Y es que cada vez que le pregunto a él cómo vas con tu negocio, cómo vas con tu vida, me dice, pues mira, el virus a mí a lo mejor no me mata, pero las consecuencias, más allá de la salud que deja el virus, te aseguro que sí, a muchos nos va a llevar por delante. Y lo vuelve a decir Carlos, para salvar al capitalismo global de su fracaso hay que colapsar el sistema, resetearlo e instalar un nuevo orden económico financiero, pero ahora es digital y global. Hago aquí un paréntesis porque, yo sí he sufrido y sigo sufriendo como maestra que tiene que pasarse a lo digital, ¿no? Y que no tenía ni los medios ni el conocimiento para hacerlo. Afirma Carlos que hay un uso de la pandemia para generar miedo, frenar, liquidar los movimientos sociales que desde el 2019 se venían dando. Esta fuerza que iba creciendo y creciendo y que cada vez hacía escuchar más. La pandemia le pegó, en un principio le pegó un parón en seco. El uso de la pandemia para establecer medidas de emergencia que fortalecen los aparatos de vigilancia, acotaban ya de por sí nuestras muy mermadas libertades sociales. Y la preocupación es, la pandemia se irá,
¿sí? Pero que seguro que nos dejan algunas de las medidas restrictivas, si es que no casi todas, se van a quedar, llegaron para quedarse. Pero además todo esto sucede, y eso es lo más preocupante, sin que el 99% de la población mundial ni sepa que está siendo controlado, tal como Chomsky dice, ¿no? El problema está en que la mayoría de la población no solo no sabe lo que está pasando, sino que ni siquiera saben que no lo saben. A este punto, mis ánimos, pues ya estábamos, digamos, como que muy alegres, no estaban muy alegres, pero de nuevo Carlos me sorprende y nos comparte, ahí va, la positividad que siempre Carlos nos ha contagiado, y nos comparte sus soluciones sistémicas y nos contagia de su optimismo. Nos presenta al 2021 como el año de despertar de la humanidad, a través de la desobediencia, de la rebelión social masiva y la no aceptación de las reglas del juego impuestas por ese 1%, por esa oligarquía. Carlos nos deja el mayor peso de esta tarea a los jóvenes y a las mujeres, quienes han sido hasta el momento los protagonistas principales de los movimientos sociales durante esta pandemia. El epicentro del colapso sistémico se encuentra en la desintegración de esos liderazgos patriarcales existentes para dar lugar al liderazgo sin líderes, a acciones ciudadanas cívicas que confluyen en movimientos socioculturales. Carlos nos habla de las experiencias en Latinoamérica y particularmente en Chile y Perú, pero de nuevo lo que nos dice es aplicable al mundo. Solo dense unos minutos para escuchar las noticias y ya verán que en Birmania, en España, etcétera, etcétera, los jóvenes toman las calles, no se dejan callar. Y aún más reciente, el movimiento y toda la movilización de mujeres que hubo a principios de esta semana. Ellos y el 99% de la población ya no queremos estar anestesiados. La nueva ciencia, surgida en el siglo XXI, los seres humanos somos responsables de nuestra propia transformación, así dice Carlos en esta definición de nueva ciencia. Los cambios importantes para los seres humanos solo pueden ser llevados a cabo por todos los seres humanos. Y el espacio para hacerlo es la calle, no son las instituciones, ni es papá gobierno. La nueva ciencia que Carlos nos propone nos proporciona los fundamentos científicos y la visión de que, señores, señoras, todo es posible. Carlos nos hace un llamado, dice, la solución parte de nuestra individualidad actuando en grupos y comunidades, pero desde lo local. Y repito, desde lo local. La nueva economía considera a la humanidad como el centro principal de gestión. Este libro es un llamado a ser irreverente, no conformista y mucho menos sumisos. Ahora bien, Carlos nos convence, y nos convence como escribe con lo que escribe. ¿Qué hay que hacer? Porque sepan que todo es posible. Vayamos al colapso sistémico a darle rienda suelta a las soluciones sistémicas. De nuevo, muchas gracias por haberme dejado compartir mi sentir con este libro y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Excelentes y muy interesantes comentarios. Sobre todo me gustó la advertencia que hizo muy al principio. Ya incluso estoy recibiendo por aquí algunos mensajes de colegas que me dicen que te van a pedir que presentes su libro cuando escriban los suyos. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con Raúl Molina, el doctor Raúl Molina Salazar, economista, y pues seguramente él hará sus comentarios desde la perspectiva de su disciplina. Adelante, Raúl. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a comentar el libro de Carlos. En verdad, este fue un reto cuando me invitaste, Héctor. No sabía lo que venía. Disfruté en términos analíticos la lectura del libro de Carlos, pero en verdad es una obra que rompe paradigmas. Y desde su nombre empieza ahí el colapso sistémico. Yo he venido trabajando cuestiones de desigualdad que él remarca muy bien en la parte económica, pero su lectura me hizo entender que mi enfoque economicista, individual,
es muy limitado y lo plantea desde el inicio, ¿eh? Dice, mi análisis diverge profundamente de los utilizados en paradigmas y metodologías tradicionales, porque mi metodología propone que todas estas crisis individuales aquí descritas están orgánica y sistémicamente interconectadas, entrelazadas, integradas. Y ese fue una primera gran ruptura con lo que yo he venido trabajando. En verdad, su trabajo es muy acucioso, muy preciso en la parte económica, tanto teórica como conceptualmente. Y el dato que nos presenta de que el 1%, el predominio de las oligarquías, que el 1% es el que decide qué es lo que hacemos el otro 99%. Y él lo repite en diferentes momentos, lo fundamenta muy bien. Entonces, tanto desde el subtema que él le llama características de la nueva normalidad, donde dice que predomina el sistema de beneficio y dominio de las oligarquías económicas y financieras globales, en donde el 1% es el que predomina, ¿va? En su análisis del poscapitalismo híbrido y para el 1%, él nos vuelve a reafirmar que el sistema económico dominante es un sistema global patriarcal, depredador y salvaje. Y nos lo fundamenta perfectamente cuando nos presenta en su apartado 4, que es la parte central en la parte económica, y que ya lo venía planteando desde el apartado 3, la farsa de la libertad y de la democracia, en donde los ganadores se lo llevan todo. Dice abiertamente: no hay libre mercado, ni libre competencia, no hay libre comercio, no hay democracia en la economía. Yo soy profesor en una escuela de economía y lo que enseñamos es ese tipo de cosas y que él nos fundamenta muy bien. Bueno, este libre mercado pues es el depredador, ¿verdad? Porque no hay libre mercado porque lo controlan estas élites. Más aún nos dice: la libertad como la democracia impuesta desde el siglo XVIII como diseño de denominación son el mayor fraude y farsa más espectacular de la historia de la humanidad. Al principio, cuando yo daba lectura al libro de Carlos, me sonaban muy fuerte sus frases, ¿verdad? Y después vi que está totalmente sustentado todo lo que él presenta, todo el desafío que es su libro, y de vuelta nos hace un análisis que, quizá para los economistas, de los principales pensamientos, empezando por Marx en el capítulo 4.1, nos dice literalmente: una es conocida como la economía comunista centralizada y controlada por el Estado, atribuido a Karl Marx. Este modelo se desintegró, fracasó de una manera desastrosa y trágica, particularmente en Europa del Este. El otro, que se conoce como capitalismo de bienestar estatal, atribuido a Keynes, que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial y también fracasó. Pero gracias a la avaricia de Estados Unidos y Europa, países como Rusia y China resurgen. Es lo que él le llama sistema capitalista híbrido. Al final de cuentas, en el capítulo 2 nos hace un excelente análisis de la escuela austriaca para fundamentarnos y nos dice de vuelta literalmente: el sistema actual que surge durante la crisis de la década de 1970
es el capitalismo liberal salvaje, extremista y fanático, que se identifica con la escuela austriaca y los Chicago Boys, cuyo objetivo es controlar la maquinaria estatal. Y en verdad, la parte económica la tiene totalmente bien fundamentada Carlos. Y a mí cuando llega en la parte de Chile, sobre todo, yo que empecé a trabajar las cosas de salud y en ese momento nos vendían las reformas chilenas tanto en términos económicos como en términos sanitarios. Bueno, él tiene un apartado ahí que le llama Chile, experimentos y fracasos de modelos ideológicos occidentales. En la parte de salud les puedo decir, porque igual que estuvieron privatizando los servicios de salud, hicieron con el agua y etcétera. Yo por diferentes circunstancias viajé varias veces a Chile y tengo buenos amigos chilenos, y en una de las idas, cuando andaban vendiendo las bondades del sistema de las ISAPRES en Chile, una hermana de uno de mis amigos se acaba de jubilar, toda la vida cotizó para ISAPRES y en ese primer año se dio cuenta que ya no podía cotizar a ISAPRES. Porque como estaba jubilada, su ingreso se le había bajado y la cotización de ISAPRES ya no le aguantaba. Entonces, en términos de ese seguro de las instituciones de previsión social, las ISAPRES, ¿verdad? Mientras no tienes problemas de salud, mientras no tienes problemas mientras eres joven, entonces bienvenido en el momento que pasas a la tercera edad o a la cuarta, ya no vas a ser parte del ISAPRE porque el modelo es muy salvaje. Todas estas reflexiones en la presentación que hizo Héctor de mi currículum, yo en verdad los últimos 15 o 20 años empecé a trabajar las cuestiones de salud y desigualdad, y cuando empezó esta cosa del COVID, pues en verdad era muy obvio lo que estaba pasando. Bueno, el COVID simplemente desnudó, acentuó las desigualdades. En México, por diferentes circunstancias, en cuestiones de política, se trataron de esconder los problemas, pero la realidad y la muerte es muy clara, ¿va? Al menos 200,000 registros oficiales, otras investigaciones de muertes vinculadas al COVID, otras investigaciones hablan de que hay que multiplicarlo por al menos 2.5, estás hablando 450,000 muertes. Y en la reflexión del libro de Carlos nos hablan de las cuestiones mentales. Entonces, esto en verdad es una tragedia. Afortunadamente para mí, Rosario fue la que me precedió, y la propuesta que hace Carlos totalmente la suscribo. Esto no puede seguir pasando. O sea, tenemos que buscar unas nuevas formas de convivencia, unas nuevas formas de organización social, y en ese sentido lo que hace el Colegio de la Frontera y el panel que me invitan, que brillantemente nos va a presentar en la última parte, Gerardo, porque hay que regresar a la parte local. Héctor y el Colegio de la Frontera tienen un trabajo muy fuerte ahí en ese lugar del sureste, y han hecho un brillante trabajo, y este libro pues yo creo que fue el lugar ideal de su presentación. A mí me pedían la parte del medicamento, yo la he venido siguiendo, y ayer que tuvimos una breve intercambio de ideas, en verdad yo tengo mucho tiempo utilizando con mis alumnos
un video que se llama Un negocio saludable. Pues uno de los grandes beneficiarios de esta crisis pues, es la industria farmacéutica, tanto en su sección de vacunas como en de tratamientos. En este terremoto o tsunami o todos los adjetivos que usa Carlos para referirse al COVID, bueno, uno de los grandes beneficiarios es la industria farmacéutica. Y yo creo que al final de cuentas, yo terminaba con mis alumnos que es un negocio saludable. No es tanto que les interese la salud, sino las ganancias. Y con esto yo terminaría mi presentación. Y agradeciéndole a Rosario que me permita tomar la brillante presentación que hizo sobre la propuesta que hace Carlos. No le agregaría nada más. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues has puesto muy claramente estos conceptos a los que se refiere Carlos en cuanto a las diferentes teorías económicas y que él en su libro califica como ininteligibles para la mayoría de la población, bueno, que donde abundan, dependiendo la corriente o la metodología económica, pues las fórmulas, sobre todo, pues tú como economista, pues conoces muy bien lo que llaman como la microeconomía, ¿no? Y todas las partes de la cuestión de la matemática económica. Pues efectivamente a ti te conozco desde que trabajabas el tema que ahora es muy relevante, el tema de medicamentos. Y efectivamente, pues acá estamos viendo pues que se ha convertido la industria farmacéutica en el gran ganador de esta tragedia, como la calificas, ¿verdad? O como la calificamos todos, a esta pandemia de COVID, terrible pandemia. Los negocios millonarios ahora que se están haciendo con las vacunas y la desigualdad internacional en el tema de producción y distribución de vacunas. Entonces, bueno, pues seguramente mencionabas recientemente que estabas trabajando con tus estudiantes en algún artículo, pues esperamos nos compartas, Raúl, y bueno, pues esperamos verte pronto por aquí, o sea, que pase todo esto, y bienvenido a Chiapas. Bueno, pues Héctor, una palabra más. Raúl. Ahora con esta cuestión de vacunas y medicamentos, yo creo que tenemos que recuperar todo lo que pasó con el VIH, porque es exactamente lo que va a pasar ahora, ¿verdad? El costo de los tratamientos era altísimo. Yo me quedé hace 5 o 10 años en $10,000, con los últimos medicamentos, y cuando el desarrollo de las investigaciones básicas se hicieron en universidades y en centros públicos. Entonces hay una apropiación y exactamente pasa ahora esa parte. Y el problema de esa iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, de COVAX, yo creo que políticamente es muy importante porque si no se tratan como problemas individuales y con todos los efectos que tiene la ONU y la Organización Mundial de la Salud, pues es un foro que permite integrar. Entonces, bienvenida la iniciativa del COVAX con todas las deficiencias que tenga, que obviamente el problema del financiamiento atrás es muy serio, pero tiene que haber una iniciativa global y también iría en el sentido de lo que
lo que plantea Carlos en su libro, ¿verdad? O sea, estas iniciativas individuales, me quiero poner a pensar en países tan chiquitos como Bolivia y Ecuador, ¿qué van a hacer con el problema de vacunación, ¿verdad? Yo ahorita estoy en Guadalajara y cada semana llegan 5,000 o 10,000 vacunas. Entonces, en verdad, eso es una tragedia. Entonces, la parte del medicamento, en verdad, esto es un negocio saludable. Y yo creo que con esto de la pandemia, o en lo que Carlos denomina el COVID-19, debemos de buscar también nuevas formas, ¿verdad? Y yo creo que la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud es un punto de partida. Ahora sí termino. Gracias por todo. Pues, gracias, Raúl. Pues yo creo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está haciendo algo así como face washing, porque tuvo un papel muy triste cuando la pandemia de la influenza de la H1N1 en el 2009. Qué bueno que ahora pues está pues limpiando ese papel tan triste que tuvo en el 2009. Bien, pues esto me lleva a cederle la palabra a Gerardo González Figueroa, quien, quería agregar, hace 21 años entró a Ecosur como asesor de la Dirección General en temas relacionados con la organización sociopolítica de la región y de Chiapas, en temas socioambientales. Después él pasó al área de vinculación, donde hizo educación continua y con organizaciones civiles. Desde hace 8 años trabaja en el Departamento de Salud, y en este departamento, desde ahí, viene apoyando 2 procesos de colabor en donde se vienen implementando un sistema de salud comunitario autogestivo en el contexto de la Organización Política para el Cambio. Pues ha publicado, Gerardo, textos sobre organizaciones civiles y el desarrollo, sobre nuestra experiencia institucional en el Comité de Ética de Investigación, del cual fuimos Gerardo y otros colegas, yo, fundadores o cofundadores de este Comité de Ética para la Investigación. Y bueno, tenemos en coautoría algunos capítulos del libro sobre medicina social, sobre la experiencia de salud comunitaria en Chiapas y sobre determinantes sociales de la salud, particularmente en la región frontera. Ambos libros han sido editados por la Academia Nacional de Medicina de México. Y bueno, actualmente Gerardo desarrolla un trabajo en el ámbito de esta pandemia en comunidades indígenas del norte de Chiapas, desarrollando un proyecto organizados para enfrentar la COVID-19. Muy bien, pues sin más, le cedemos el micrófono a Gerardo. Adelante. Sí, ya tengo el micrófono. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias al doctor Carlos González, a quien los editores, sobre todo obviamente a Héctor Ochoa, colega amigo, y a las personas que hacen posible esta presentación, como la doctora Dewi, Hugo Lara, y a quienes me han precedido en esta presentación. Voy a empezar también como Rosario, porque obviamente hay que hacer una reflexión. Doctor Gerardo, ¿puede encender su cámara, por favor? A ver, permíteme. Según yo estaba prendida. Está prendida. Está prendida, pero creo que hizo un... Sí, no te vemos, Gerardo. Creo que se desconectó, doctora Dewi. Parece que tiene mala conexión de red el doctor Gerardo y por eso no le... Bueno, pues si es así, mejor que no prenda la... Ahí sí, ¿me escuchas?
Sí, sí te escuchamos. Si tienes problemas con la señal, deja nada más el micrófono, Gerardo. Sí, está prendido. Creo que hoy hizo un paro porque ya ves que salta la red. Bueno, entonces, perfecto, muchas gracias. No se pierden nada interesante el no verme. Al contrario, pueden usar la foto para los ratones. No hay ningún problema. Decía yo que efectivamente los libros hoy en día y académicamente nos dan muchas oportunidades. Nos dan la oportunidad justamente de diálogo, pero sobre todo de con los estudiantes, con las estudiantes, tratar de establecer diálogos. Y este es un libro, como bien lo decía Rosario, complejo, tal vez en algún sentido por la lectura económica, pero sin duda apasionante, porque el autor, desde el título, lo que nos va a hacer justamente es traernos la crisis que hoy sin duda venimos arrastrando. No es una crisis nueva, no es la crisis de la COVID-19, es la crisis sistémica y el autor nos propone soluciones sistémicas. El título de entrada nos lleva por ese derrotero, nos lleva por la aventura no solamente de una lectura crítica, sino sobre todo una lectura necesaria justamente en este mundo que estamos viviendo. A mí, como me gusta la ciencia ficción y me gustan las películas como método pedagógico, la primera imagen que me llegó a la cabeza es toda esta manera de enfrentarnos a las crisis de la pandémica, a la crisis traducida en especies de zombies, ¿verdad? Como que todo el derrotero de las pandemias nos va a crear una sociedad zombie. Creo que sin esa pandemia de alguna manera ya lo somos. Habría que escuchar la bella canción de los Cranberry, que obviamente nos ponen en esa dimensión. Aquí la cuestión vista en las películas, en las lecturas de ciencia ficción, siempre nos ponen al héroe, sea un Rambo, sea un país, pero aquí lo que vamos a ver al final de la lectura es de que no es ni un héroe ni es un país el que nos libera, sino son países que son personas concretas, empresas concretas, que son las que están produciendo ese zombie. Hoy, sin duda, el siglo XXI que nos pone en el colapso de este modelo civilizatorio que ha concentrado el poder y la economía en el 1% de la población. Carlos nos lo va a decir insistentemente a través de la obra, esta concentración, esta terrible y antihumana concentración, que ya no es solamente la contradicción entre el capital y trabajo, eje sobre el cual sin duda gira la economía. Ahora también hay quienes dirigen y hay quienes somos dirigidos. Esa es justamente la metáfora, la concentración del poder económico, porque este poder económico se ha convertido en la élite política que sin duda domina el mundo. Las decisiones pasan sobre este 1% de la población, ¿no? El resto, lo pone la cita, es Oxfam, pero en la manera en que lo trata desde la economía política, pues sin duda nos va dando esas sin razones, ¿verdad? Ahora bien, no estás hablando solamente de decisiones desde este poder explícito, los estados, las iglesias, los ejércitos, la educación y la familia. Son las instituciones que reproducen ese poder explícito. Hablamos terriblemente de un poder implícito, quizá que es mucho más cruel, que se traduce en instituciones como el dinero, las finanzas, las corporaciones, y que ya detrás, como digo, ese 1% de concentración, no solamente es el que está concentrando ellos, sino que acumula y despoja. Eso me parece muy claro. Es el despojo de la vida, no solamente económica, sino de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Ya no solamente es a las y a los trabajadores, es fundamentalmente a la naturaleza. Acuérdense que la naturaleza es nuestro espacio social de la reproducción de vida. Y dirá el autor, estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Otra, para mí, excelente metáfora. ¿Es adecuado decir tormenta al colapso sistémico? Yo digo que es provocativo y es importante en una lectura ser provocador. Eso se lo agradezco al autor.
Necesitamos no solamente provocarnos, sino después pasar a la acción. Y yo diría que también es una metáfora pedagógica. La ha usado el EZLN, la ha usado cuando se levantó en armas, yo le desarrolla como una nueva idea de la crisis que se hace a partir de la cuarta, ya no es la primera, ya no es la segunda, ya no fue la tercera, estamos hablando de una cuarta guerra mundial. Lo desarrolla a su manera, sin duda, el autor. Desde fines del siglo XX, diversos actores han levantado la voz por las crisis. Se han hecho predicciones antisistémicas sobre el fin del capitalismo. Para unos basta darle un rostro humano, pero para los pocos, aunque no se vea el horizonte de su fin, la realidad es que al ver que hemos llegado al punto de no retorno, en el que los decrecionistas nos avisaron, nos alertaron que ya no era posible el consumo tal como lo hemos venido haciendo, y que después del capitalismo postsoviético, es decir, que en el ámbito político construir democracias, dudo, o si existen, son de baja intensidad, donde el poder famoso del pueblo quedó relegado a la política y el mercado se convirtió en una especie de Dios. Dime lo que consumes y te diré tu valor en la escala social. Ese es lo que esta lectura nos lleva a ese diálogo que me parece fundamental. El autor, en el capítulo Colapso cíclico, sistémico, multidimensional, de la civilización del poder patriarcal, pone acento en el largo ciclo de esa civilización, evidentemente patriarcal. Hablar del patriarcado, del capitalismo, ya no solamente es hablarlo desde una dimensión desde el poder. Nos dirá, es la última etapa del colapso, es cuando el imperio comienza a decaer y a perder su poder estratégico, su poder económico, militar, ideológico. Uno con esta frase lapidaria o este párrafo lapidario diría, pues ya, parece que no hay hacer. Por fortuna, el hacer está más adelante. Y eso es lo que, una vez que uno lee al autor, una vez que empiece a dialogar con él, empieza a sentar pedagógicamente la importancia de que una lectura nos puede llevar, sin duda, a lo que en política y en la academia, la historia, y lo cito de él, la historia del precario binario y del darwinismo se basa en la noción perversa de la competencia salvaje por sobre el potencial de practicar la colaboración humana y la copropiedad de los recursos. Lo que hoy vivimos es solo un preludio al colapso irreversible del ciclo de civilización del poder patriarcal que ha durado por más de 6.000 años. Ya no solamente lo llevamos en el gen, lo desarrollamos propiamente por la historia. Me parece no lapidario, me parece fundamental que un párrafo de este tipo hoy lo podamos comentar y compartir, y espero que las preguntas por ahí en ese rumbo nos estemos moviendo. Lo dice a su manera Rosario, lo dice Héctor mismo, lo dice cada uno de los que me han antecedido en la palabra y a través de sus palabras. Es ese parte del escenario de la ya realmente existente de la COVID-19. Una pandemia que desde mi lógica de trabajo comunitario realmente no descubre nada. Creo que tampoco desnuda, sino que es producto precisamente de ese colapso sistémico. Preguntábamos, ¿dónde está el origen? Las comunidades indígenas nos dicen que hasta el laboratorio chino, que son los chinos, y otros dicen que es Estados Unidos, y otros dicen que es Soros. Sí, es cierto, las letras nos llevan a ese sentido. Pero la pandemia de COVID-19, nos dice el autor, ha actuado como un catalizador, y ahí es donde hay que poner atención, que expone el fracaso de los análisis y las predicciones de las élites en el poder. Los gobiernos y los líderes se tocan y cambian constantemente de opinión, ya que nadie, ni siquiera los expertos, saben exactamente cómo diseñar medir en el tiempo los escenarios para administrar e implementar medidas efectivas para paliar las graves consecuencias de la pandemia, de cómo gestionar una segunda ola y lo que se vislumbra como el periodo inmediato post-pandemia, que es en el que estamos de alguna manera. No termina en sí mismo la pandemia, pero ya parece que estamos en un momento. Por eso no es raro oír la nueva normalidad, las nuevas realidades. Lo que debemos de concluir en este periodo de la pandemia con ya las vacunas es que en realidad somos lo que somos, producto de lo que hacemos. Y eso es una entrelínea que me parece también importante.
habla del pensamiento patriarcal. Creo Cada que vez... perdimos. Ya, adelante, Gerardo, te perdimos unos segundos. Bien, entonces, digo, estamos en un momento profundo, no solamente de introspección, ojalá fuera así, estamos en un momento en donde pareciera que el individuo puede sobresalir en esta crisis, como una resiliencia, pero no es así. Colapso y obsolencia de las élites patriarcales gobernantes, colapso de las democracias representativas, colapso de la confianza en el liderazgo patriarcal, liberal y comunista, colapso de las organizaciones centrales, institucionales y administrativas, colapso de los sistemas financieros, económicos, políticos y sociales, guerras híbridas, como ya se ha comentado, cibernéticas, biológicas, químicas, genéticas, electromagnéticas, estallidos y rebeliones sociales internos. Paso rápidamente, migración masiva, movimientos y cambio de población, colapso moral y ético espiritual. Por el tiempo de esta presentación me interesa abordar y terminar, digamos, con la parte final del libro, pero no es que sea final del libro, sino que es justamente la perspectiva del libro, y eso hay que agradecerlo. No se trata de decir como en una obra literaria, pues aquí acabó la vida del autor ficticio y punto. No. Aquí se trata justamente de explorar, porque eso hacen los pueblos, eso hacen las organizaciones, eso hacen los jóvenes y las mujeres. Están encaminados justamente en la construcción, en la perspectiva de algo diferente. Ya veremos y tenemos que aportar a ese mundo. Él cita, cambia tus creencias, cambia tus pensamientos, cambia tus percepciones, cambia tu actitud, cambia tus valores, cambia tus valores, cambia tu destino. Ese es el diario permanente de los procesos sociales, no de los movimientos en sí mismos, sino de los procesos sociales, lo individual, lo colectivo, lo individual, lo comunitario, la perspectiva social, la perspectiva política, la perspectiva sistémica. Eso es justamente lo que me parece hacia dónde nos lleva encaminado el libro. El autor también nos dice ecosistema de sabiduría y de energía universal y de vida, de billones de células, genes, neuronas, organismos bioquímicos, de vibraciones, frecuencias, resonancias, ondas, campos de energías dinámicos y magnéticos internamente los seres humanos. Tenemos un total de 11 sistemas internos. ¿No? Unas comas que aparecen ahí, pero esa es la dialéctica de la vida. Somos seres biológicos, pero también somos seres construidos desde la cultura, desde la política, de la familia, etcétera, etcétera. Buenaventura, por ejemplo, a mí me provoca con la necesidad de reconocer la ecología de los saberes. A mí me interesan los conocimientos ancestrales, yo no los descarto. Trato de dialogar con ellos. La crisis del mundo es también la crisis del pensamiento y de las posibilidades de reconocer otros mundos posibles, y como más adelante el autor con este terrible y oscuro porvenir nos comparte, todos los sistemas desde adentro hacia afuera, del exterior al interior, son organismos vivientes, y ellos son órganos internos, 11 sistemas de nuestro universo interno, fíjense, universo interno, relaciones, sistema con nuestras familias, creencias y sociedad, sistemas de creencias que incluyen lo ético, moral, económico, religioso, biosfera, sistema ecológico global, la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera, cosmos, universo, sistema externo, más allá del sistema solar. Las bases semejantes, nos dice, de la nueva ciencia incluyen sistemas vivientes, Maturana Varela, la física cuántica, pensamiento cuántico de Bohm, ecosistemas de Capra, epigenética de Lipton, Pelletier, de Mau y de McDonald, neoplasticidad de Deutsch, de Merzenich, de Costandi, conciencia de la conductividad. Les recomiendo un diálogo apasionante de Castoriadis con Maturana sobre la autonomía. Yo se los recomiendo, no está en la cita del autor. En la nueva esencia nos dice nada está fijo, todo es ni rígido, predeterminado, predestinado, preordenado, preprogramado, prediseñado. En la nueva ciencia todo es abierto, fluido, dinámico, evolutivo, infinito. Así son hoy en día estos movimientos de los jóvenes y los movimientos de los pueblos indígenas y los movimientos de las mujeres. Lo abordado hasta ahora es el mínimo del mínimo de esta obra que yo abordo.
pero debo centrarme en lo que estamos, usando la nueva gramática del futuro, la diversidad y la pluriversidad. El mundo de hoy, desde mi perspectiva, y así me llama este libro, y me ayuda a entender mejor, es de rupturas, romper el patriarcado, no solo reconocer derechos de mujeres o de los animales, también reconocernos que somos parte, en mi caso, como hombre, del famoso acuerdo patriarcal. Hoy, el movimiento de los jóvenes es la ruptura precisamente de lo que nos dice en el libro de las formas organizativas. Lo que yo he aprendido es que el liderazgo es colectivo, es horizontal y sin jerarquías. No es el caos, es simplemente nuevas formas de representación. La calle ya no es el espacio de la protesta en sí mismo, es el territorio de la poiesis, como dicen los griegos, es la creación cultural, en donde la tecnología tiene un uso, pero a la vez atiende lo inmediato la emergencia de la violencia cotidiana. Sí nos permite esa tecnología actuar. Las redes se fortalecen desde esa perspectiva, más allá que también hay que hacerle una crítica a la manera en que esta manera de la comunicación se está dando. Las mujeres nos enseñan que el patriarcado es el origen de la violencia y la civilización realmente existente atenta contra la vida humana y a la madre tierra, nombre ancestral de nuestra madre naturaleza. Es como a mí me dijo una partera hace poco en la frontera, Dios es la madre tierra, Dios no podría ser hombre. Esa es la discusión, me parece que ahí está la discusión. Esta es una ruptura no solo cultural, lo es fundamentalmente epistémica. El nuevo despertar, como lo enuncia el autor, es lo que debemos poner en acción. Despertar, desobedecer y transformar. Y hoy es posible, como lo diré más adelante, con autoorganización y autorrepresentación. En no pocos lugares, espacios, territorios de este país, de este nuestro Chiapas queridas, de este sistema mundo, en la construcción de la autonomía vemos que paso a paso, en la lucha, por ejemplo, por defender territorios, en los lugares en donde están las luchas y resistencias, se rompe lo que nunca ha sido clausura en las sociedades. La fallida democracia representativa que el autor constantemente nos lo va a estar hablando. Hoy, más que nunca, la participación es lo que claman y hacen los barrios y colonias, las organizaciones, las y los jóvenes, y no tan jóvenes también. Termino diciendo que el futuro está en peligro, pero en construcción. Esa sería para mí el paradigma, el de ser una sociedad colaborativa, una sociedad participativa y creativa, conocer para transformar, transformar para ser mejores. Es lo que he aprendido en esta lectura de un libro que me invita a seguir dialogando con las comunidades, las organizaciones. Hoy en día nos seguimos preguntando cómo y de qué manera se cae este sistema que hoy nos domina. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues muy interesante tu lectura que haces del libro de Carlos. Pues me parece que es una mirada desde el sur, una mirada desde el trabajo que tú haces en las comunidades y que vives directamente. Y bueno, me parece muy interesante esta lectura. Y realmente pues es una muy buena síntesis del libro la que has hecho, y eso me lleva precisamente pues a darle el micrófono al autor de este muy interesante y provocador libro, a Carlos González. Bueno, le pediría que pues haga una síntesis de pues los antecedentes que le llevaron a escribir este libro, a esta experiencia pues que seguramente vivió en condensar todas estas ideas que pues ha venido con ellas trabajando ya desde hace tiempo, y bueno, pues obsequiarnos con este muy valioso, muy interesante libro. Carlos, por favor, si pudieses hacer estos comentarios. Adelante. Doctor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te vemos. Muy bien. Y te escuchamos. Bien, primero quiero agradecer justamente a Ecosur, ya convertido en un hogar para mí, en un espacio de sabiduría, y principalmente la relación que tengo con el Departamento de Salud,
y a través del doctor Héctor Ochoa Díaz López, y principalmente el gran cariño que le tengo a la doctora Itandewi. Yo asistí a su presentación sobre nutrición y ella realmente se ha convertido para mí en una persona que ha permitido la comunicación y el diálogo con ustedes, con los estudiantes, con el cuerpo académico en Ecosur. También quiero agradecer a la editorial Isneo, que está situada en Lima, por darme la oportunidad de publicar este libro. Este libro se hizo con flores, se hizo con café, se hizo con sonrisas, se hizo con amor. Es un libro realmente que expresa una investigación y una experiencia de casi ya de 25 años que venía formulando un cuestionamiento personal y al mismo tiempo reseteándome y reprogramándome en todos los aspectos, ya sea profesionales, intelectuales, incluso el hecho de transformarme en un investigador científico me permitió a mí volver a mis días de juventud. En los años 70, y aquí un poco la dicotomía con Ecosur en relación a la nueva ciencia, ya en la ciudad donde yo era un dirigente estudiantil, en la ciudad de Arica, hubieron los primeros intentos de cuestionar lo que se llamó en esos tiempos el materialismo científico. El doctor Gerardo González menciona a Maturana. Sin embargo, la influencia más importante que yo tengo desde el punto de vista de la neurociencia y de la biología es justamente el neurocientífico chileno Francisco Varela, al cual invito a ustedes a leer. Francisco Varela, por una parte, me permite a mí empezar a cuestionar las bases profundas del materialismo científico que nos permite justamente encontrar las raíces del siglo XVIII en relación a las ideologías y a las disciplinas que se convierten en la dominación del pensamiento humano y en relación específica a América Latina, el colonialismo de todo tipo, que justamente pienso yo que nunca hemos sido independientes en América Latina. Y lo que planteaba el doctor Gerardo González Figueroa es de que justamente esta es una oportunidad única para desarrollar un pensamiento propio. Y lo que el libro trata de estar es un diálogo, principalmente, como se decía, con los jóvenes, con las mujeres, pero sin excluir al resto de los lectores que se interesen por este tipo de provocación, porque sí, es una ruptura con las formas tradicionales de análisis. El libro también tiene influencias de muchísimos científicos. Por ejemplo, dentro de lo que es los ciclos económicos, que yo después los transformo a cíclicos históricos, este proceso de dejar al desnudo, el libro deja al desnudo las características del colapso sistémico histórico del poder patriarcal y de la maquinaria binaria, que viene ya de 6.000 años. Es una maquinaria binaria exclusiva. A ver si encuentro un poquitito para provocarlos a ustedes. Aquí está el sistema binario, miren. En los algoritmos, el 1 es el ganador, pero el ganador se ha adjudicado el derecho de humillar al perdedor. ¿Sí? ¿Pero qué le dice al perdedor? Pero lo vamos a hacer libre.
va a funcionar en la democracia. Y usted ahora va a ser el número 1 y va a ser igual a mí, que yo también soy número 1. Y ahí está el proceso de simulación, que convierten y le imponen una narrativa al perdedor, lo humillan y al mismo tiempo le dicen, no, pero tú eres libre como yo. Tú tienes un voto como yo. Esto es una versión muy visual para ustedes, pero es fundamentalmente el sistema binario. Y los algoritmos están justamente basados en una programación de exclusión. Por eso que los algoritmos son racistas, los algoritmos son antimujer. Eso lo estoy diciendo ahora de nuevo a modo de provocación. La metodología es una metodología no convencional, yo diría es una metodología innovadora, es una metodología y un análisis transformador, desde el punto de vista de que, claro, hablando de economía, como decía el doctor Raúl, todos los analistas económicos, y si uno ve la historia económica desde el punto de vista de la historia económica de la humanidad, todos estos modelos han fracasado. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008, que algunos ya venían prediciendo, nunca fue escuchada hasta que no queda la debacle del sistema. Pero hemos tenido crisis y crisis históricas que han llevado a la guerra. Yo realmente trato de convencerme de que esta nueva tecnología de lo que se llama el 4.0 de las transformaciones digitales, de la inteligencia artificial, de la nanobiología y la nanotecnología, no nos lleven a la transfiguración del ser humano. Entonces, como se planteaba dentro del diálogo que se produce, está también esa posibilidad, la posibilidad de una nueva esclavitud, pero esta vez la esclavitud no va a ser la esclavitud convencional, sino que una nueva esclavitud mental, una nueva esclavitud de la conciencia humana, donde el ser humano va a ser transfigurado. Entonces esa transfiguración para mí ya constituye un elemento binario de la muerte. El libro mío propone una cultura por la vida, de la vida y para la vida. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes del libro? Y se los voy a explicar en términos históricos. El ciclo que cae es el ciclo cuantitativo, patriarcal, materialista, consumista, de que viene desarrollándose hace 6.000 años, y dentro de estos ciclos hay miniciclos, y el último ciclo es el ciclo que viene de la época de las luces, que es del siglo XVIII, se transforma internamente y llega al siglo XX, aparecen las nuevas tecnologías, o sea, son 4 modelos de transformación científica tecnológica. El primero es la revolución industrial y pasamos a la etapa 2 de ya la introducción de lo que sería la mecanización y la programación industrial. Tercero, pasamos al ciclo ya del funcionamiento de la data y la aplicación de elementos computacionales dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, y aterrizamos ahora en la etapa 4.0, que es justamente la transformación digital a través de la inteligencia artificial, lo que se llama el transhumanismo. Y por otra parte, existe justamente esta posibilidad que yo planteo de que todo es posible. Es decir, la posibilidad de la transformación humana, el empoderamiento humano, la acción humana y el cambio que podemos nosotros realizar como comunidad, como una localidad, como individuos, como personas,
para justamente proteger y al mismo tiempo construir nuevas formas de convivencia humana. Yo realmente agradezco muchísimo las intervenciones que han habido, porque mantengo ese espíritu optimista de que sí vamos a despertar, que la anestesia, la amnesia, el engaño, la falsedad, la farsa, la cortina de humo que nos han impuesto, yo lo voy a resumir con otra parte que quizás nos permita a nosotros ahora visualizar otra situación. Nos han encadenado con candados mentales, intelectuales, culturales, genéticos, de el proceso en el cual nosotros pensamos que estamos predeterminados, de que estamos predestinados y que estamos prisioneros y no podemos salir de esa prisión. Y lo que yo planteo en el libro es de que realmente nosotros tenemos tanto acceso al candado, pero también lo más importante es que tenemos las llaves. Y lo que trata el libro es dar las llaves, porque no es solamente un candado que nos tienen puesto en nuestra prisión, sino que son varios candados. Sí. Y yo lo que digo, mire, aquí están las llaves que posiblemente podemos utilizar nosotros para escaparnos de esa situación. Yo me gustaría ahora dar más tiempo a la audiencia, a los participantes, por sobre todo agradecer a quienes participan hoy en este lanzamiento, en esta presentación, y recoger las preguntas y justamente tratar de dialogar con quienes participan hoy en esta presentación. Una vez más, muchísimas gracias, muy contento y claro, es mi cumpleaños, entonces más aún feliz todavía y salud a todos ustedes. A tu salud, Carlos, pues estamos con un cafecito, ¿no? No, todavía, con vino. No lo sabía que era tu cumpleaños. Felicidades. Voy a preguntarle a la doctora Dewey si tiene preguntas de la audiencia, si no, para pedirles a nuestros comentaristas si tienen algún comentario final, alguna pregunta al autor. Por favor, doctora Dewey. Sí, muchas gracias, doctor Ochoa. Primero que nada, felicidades tanto al autor como a los comentaristas del libro. Ha sido una charla excepcional y queremos aunarnos a la felicitación que hacen bastantes personas en YouTube. Jari Sánchez menciona: un placer escucharlos, con esas palabras se antoja leerlo. El doctor Miguel Cruz López escribe: doctor Héctor Ochoa y grupo participante, me congratulo de estar escuchando la extraordinaria obra. José Esteban pone un mensaje para la doctora Rosario García Miranda: nos irradias en alegría hasta hablando de un tema tan serio, gracias. Esther Eri Rufat pone: buenas tardes a todos y todas desde Barcelona, España, siguiendo este interesante debate en torno al excelente libro del doctor González Carrasco. Sigo entusiasmada y lean los comentarios. Fátima Higuera pone: felicidades, doctora Rosario y doctores del comité, extraordinaria su participación, despierta el interés por leer el libro. Daniel Velázquez Ramírez, quien es doctorante aquí en el Colegio de la Frontera Sur, en el Departamento de Salud, nos hace una pregunta para el doctor Raúl Molina. Dice: siendo Cuba el primer país latinoamericano en desarrollar su propia vacuna contra la COVID-19, ¿tendrá algún impacto en la geopolítica global? Doctor Raúl Molina, si pudiera hacer un breve comentario sobre esta pregunta.
Bueno, tu pregunta muy interesante. El libro de Carlos menciona que la parte de la geopolítica juega un papel central y en esta parte yo creo que el papel de Cuba va a ser desgraciadamente limitado. Va a ser desgraciadamente limitado, a pesar de la importancia sanitaria que tiene esto. Sí, yo creo que va a ser limitado por esta parte geopolítica y no tendría otro comentario que hacer. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si el doctor González Carrasco quiere hacer algún comentario respecto a esta pregunta. Sí, como comenta el doctor Raúl, es de que Cuba está en un bloqueo que lleva más de 45 o 50 años. Y ese bloqueo significa que Cuba no puede comercializar su vacuna. Todos reconocen, principalmente ustedes, la situación específica de los grandes avances de la tecnobiología, de los institutos de investigaciones en Cuba. Eso es desconocido en América Latina y en el resto del mundo, pero Cuba ha sido pionero. Yo lo escribo en el libro indirectamente porque algunos saben y otros no. Yo fui el primer periodista de la BBC, incluso trabajando para la CNN, que tuvo acceso a los niñitos de Chernóbil, a las niñas de Chernóbil, donde se produce la descarga nuclear, que también produce una tragedia humana y ecosistémica bastante grande. Cuba no tenía ningún conocimiento de cómo hacer el tratamiento de descargas nucleares en el ser humano. Y sin embargo, Cuba se convirtió en una potencia del tratamiento de descargas nucleares en el ser humano. Entonces ahí, como dice el doctor Raúl, a pesar de que Cuba puede hacer, incluso en el contexto regional del Caribe o de América Central, incluso al resto de América Latina, una gran contribución, sin embargo está limitado. Está limitado por razones geopolíticas. Y esa es la gran tragedia también del pueblo cubano, en cuanto a que los descubrimientos en varias áreas que ustedes como doctores lo conocen mejor, no ha podido nunca comercializar una serie de no solo de vacunas, sino que otro tipo de medicamentos que pueden ser muy, muy útiles, por ejemplo, en el caso específico de la nutrición. Cuba desarrolló varios productos alimenticios para justamente donarlos a países africanos que pasaban por hambrunas. Eso solamente para comentar, después podemos seguir con otras preguntas y yo me puedo ampliar sobre otros aspectos que no mencioné, esperando justamente que surgieran preguntas por parte de los participantes. Doctora, le dejo a usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctor González. Tenemos otra pregunta más para usted. Teniendo en cuenta que las civilizaciones han sufrido un colapso, ya sea por explotación de recursos o por conquista, ¿la palabra sistémico en este libro es por miedo a que sea repentino? No, sistémico en el sentido cíclico, histórico. Como se describe en el libro, las características de este colapso es diferente a las características que suceden en cada colapso o en cada ciclo histórico. Todos los ciclos históricos, a ver, la caída del Imperio Romano. Entonces, si uno analiza sistémicamente el Imperio Romano desde el punto de vista, por ejemplo, de historiadores económicos, de cientistas políticos, de geoestrategistas, expertos en asuntos de guerra,
y culturales. Esa característica de la caída del Imperio Romano, algunas de ellas, ¿sí? Estados Unidos, al creerse la nueva Roma, empieza a intervenir de una manera loca, de una manera, yo diría, extremadamente fanática en cuanto a sí creerse que era la nueva Roma. Y esas guerras cuestan muchísimo dinero. Entonces, esa característica, por ejemplo, de lo que fue el caso de la Unión Soviética o del sistema comunista, ustedes tienen que analizarlo del contexto sistémico y de las características específicas de ese tipo de imperio. O sea, los imperios suben, como digo yo, tienen todo un proceso de ascendencia, de crecimiento, llegan a la cumbre, entra el dogmatismo y empiezan a declinar y después colapsan. Y en cada situación histórica se producen diferentes características que fueron descritas justamente por el doctor Gerardo González Figueroa en relación a las características de este colapso. Muy bien, muchas gracias, doctor González. Tenemos otra pregunta más de Diego Cerda. Si puede explicar el por qué el perro, y entre comillas, matapacos, está en la portada del libro. Saludos. Bueno, voy a mostrar a mi perrito. Tiene una explicación científica, pero después, como hago un análisis sistémico, primero explicarlo desde el punto de vista de la naturaleza, es decir, el perro, el caballo y muchos animales tienen lo que tiene el ser humano, que es una parte de ellos que son multisensoriales. Y como el ser humano, que esto también lo explico ahí en el libro, funcionamos con frecuencias, con vibraciones, con ondas electromagnéticas. Y en el caso de este perro, que después lo pusieron como de sobrenombre porque era un perro totalmente desconocido, el perro llegaba solo a las marchas, a las demostraciones, y siempre se apegaba a los estudiantes. Entonces, yo lo explico desde el punto de vista de que las vibraciones, las vibras, como se dice, o las ondas, el perro se ponía en frecuencia con los estudiantes, porque también estaban los militares en la calle, la policía militar en la calle, tirando bombas lacrimógenas, tirando perdigones, tirando munición a los manifestantes. Y el perro se identifica, como digo yo, primariamente con las frecuencias, con las vibraciones, con la relación electromagnética con los estudiantes. Pero este perro además traía otros perros, y otros perros también se metían en la misma frecuencia de este perro. Entonces yo no analizo que los militares, que la policía militar, que los aparatos represivos funcionan a otras frecuencias, funcionan con otra energía, funcionan con otra onda. Desgraciadamente ellos tienen sus propios perros que los educan y tuvieron que empezar a traer sus perros. ¿Por qué? Porque la cantidad de perros que estaban con los estudiantes, estaban con los jóvenes, estaban con las mujeres, se convirtieron en protagonistas del movimiento social en Chile. El perro matapacos, el que aparece en la portada, es un perro simbólico. ¿Por qué? Porque nadie lo conocía, llega solo, se mete y se sintoniza con la frecuencia de los estudiantes. Los estudiantes
cuando empieza a llegar el perro, lo abrazan, las niñas lo besan, lo cuidan, le dan agua. El perro empieza entonces una relación con el movimiento social. Y el perro es un símbolo fuertísimo de justamente del libro. El libro realmente es un homenaje al perro también. Al perro matapacos es uno de los símbolos, y esto es muy importante también desde el punto de vista de los símbolos que aparecen acompañando a los movimientos sociales. Y en ese sentido yo creo que en el caso específico del perro matapacos simboliza esa posibilidad de que hasta los animales se identifican con las buenas vibras, con la buena energía. Y, por ejemplo, mi entusiasmo, mi amor, está basado justamente en energizar, motivar, inspirar los procesos de cambio. Gracias, Diego, por la pregunta. Muy bien, gracias, doctor. Pues hay un sinfín de felicitaciones para usted, de Fátima Higuera, Benigno Gómez, Claribela Agudelo, Irene López González, Diego Cerda, César Irecta, Esther El Rufat. Bueno, innumerables. Le vamos a hacer llegar los comentarios a usted y las felicitaciones. Queremos dejar este último espacio de 15 minutos para que los comentaristas, si quieren hacer alguna reflexión final acerca de el libro o de las preguntas que se han hecho. Sí, un aspecto importante que mencionó de nuevo el doctor Gerardo fue la palabra que él usa, la introspección. Y me gustó que él mencionara eso, justamente porque yo pienso que no se trata esto de una orgía de introspección. Es decir, dejar al desnudo, al descubierto, las mentiras, el engaño, la farsa, la estafa, es importante. Pero lo más importante es pasar a la acción. Y eso es lo que enfatizó el doctor Gerardo González en relación a que esta transformación es responsabilidad individual y responsabilidad colectiva a nivel local. Y después a nivel regional, a nivel nacional, a nivel continental. Eso no solamente quería agregar por lo que había dicho el doctor Gerardo González Figueroa en relación a la introspección. Sí, tenemos que hacer la introspección, pero no meternos en una orgía de introspeccionarnos absolutamente todo. Un ejemplo de esto, doctor, si me permite, es lo que estamos viendo. O sea, yo un programa local de innovación territorial tecnológica que me gustaría mucho ir a trabajar justamente con ustedes, a Ecosur y en las comunidades, es justamente la geolocalización, es decir, desde la perspectiva de que la transformación tiene que comenzar a nivel local. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. Doctor González, ¿tiene algún... Gerardo González? Sí, primero efectivamente aclarar que cometí el error de citar a Maturana y no, es Varela, esta conversación entre el filósofo Castoriadis perdón, y Varela, que me parece muy importante traerlo a colación. Segundo, creo que en las presentaciones y por tiempo realmente no podemos abordar toda la obra. Eso le corresponde a los oyentes, lo que creo yo, y de ahí quiero seguir en el diálogo, porque finalmente uno aprende en las lecturas a dialogar. Si es aburrido, si no es aburrido, qué me dice, qué me contesta, qué ruta me propone, etc. Y creo que este es un libro de este tipo. No estamos acostumbrados a muchos libros que, sobre todo, que parece que parten de una disciplina,
nos abran diversos caminos, fácil verlo también de esa manera. No abordé y no hice énfasis en dos actores, o dos sujetos más bien, que el autor nos pone en consideración. Uno primero, sin duda, son los jóvenes. Él como chileno sabe perfectamente, y los que están escuchando chilenos saben lo que ha significado en la dictadura y postdictadura el papel de las y de los jóvenes. Y van pegados de la mano las mujeres. Es difícil, incluso estaba viendo en el YouTube una pregunta sobre el fin de la historia, y que quizá esto sea polémico, pero no puede haber fin de la historia si la historia es producto de. No hay fin de la historia. Esa fue no solamente una declaración absurda, sino provocadora de Fukuyama, que dio pie a muchas interpretaciones, cuando obviamente cuando hablamos del mundo postsoviético o vemos este capitalismo binario, lo que tenemos que hacerlo es interpretarlo justamente a través de la historia. No podemos, no hay otra herramienta que nos ayude a entender justamente estos cambios. Y me parece que creo que no es histórico, es histórico. Hay contradicción. ¿Por qué es histórico? Porque nos pone periodos, nos pone actores. La pregunta sobre las civilizaciones, claro, toda la civilización entra en crisis, eso es historia, pero la historia de hoy está en crisis, ya no es un paradigma. Las mujeres hoy, imaginemos cómo nos la están planteando incluso de desaparición del sexo. Ahorita seguramente muchos ya sus pelos se crecieron, ¿verdad? Se pararon ante una aparente contradicción de que ya no haya el sexo masculino. Pero también el sexo ha sido opresivo, mientras que decía Fromm que la sexualidad era liberadora, hoy esa sexualidad sigue siendo liberadora, pero el sexo es opresivo. Y creo que hay que poner atención en ese sentido. Yo te que hay que ponerle atención. El sistema es creación también, ¿sí? Nosotros, las personas, creamos la sociedad y en sí mismo también creamos nuestros vicios. Y qué bueno que me hizo hincapié esto de la introspección, porque claro que sí, quedarnos solamente en un problema del individuo como se hace cotidianamente, es que tú no eres rico porque no quieres, o eres pobre porque quieres, o eres lo que eres porque tú quieres ser así, me parece un insulto. Lo que las sociedades hoy muestran, y el libro nos permite justamente valorizar esa perspectiva, insisto en la perspectiva, porque el futuro se construye desde esa manera de vernos, de cuestionarnos. La sociedad es clausura, el ser humano no es clausura, no somos los mismos yo en lo particular no soy el mismo de hace 38 años que llegué a Chiapas, y no soy el mismo después de la pandemia, no lo puedo ser, sería una condición que sigo siendo el mismo, porque justamente un libro de este nos llama a la ruptura. Ahí yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Ahora no sé si la doctora Rosario García Miranda o el doctor Raúl Molina quieren hacer un comentario final. Preferiría hacer yo para que luego Rosario cierre. Muy bien, perfecto. En verdad, de vuelta me regreso al libro de Carlos, y ahí en su apartado 6 dice: este es un sistema global moribundo pero no muerto. Se trata del control de la humanidad, de devaluar absolutamente todo para que luego el 1% pueda comprarlo todo por un precio de risa. El daño causado será mucho peor que el virus mismo: depresión económica, bancarrota, desempleo. En verdad, el diagnóstico que hace Carlos de todo, la parte primera del libro, es muy bueno, y en verdad nos plantea esta reflexión. Esto no se ha acabado. Su propuesta, que brillantemente Rosario y Gerardo la han analizado, yo no le quiero agregar más. La otra parte, la chilena, cuando yo releía la parte chilena que tienes,
En verdad, Chile tuvo mucho crecimiento, pero una gran desigualdad que de vuelta tú la presentas ahí. Y muchos de los apartados que escribiste sobre Chile, de momento pensé que estaban aplicados a México. Yo no veía las diferencias porque la parte de desigualdad mexicana y la inequidad en general es muy marcada. Un puntito, quiero regresar a lo de Cuba. Este apartado de depresión económica, yo creo que ha sido muy fuerte en todos los países que dependen del turismo. Y para desgracia de este modelo cubano, yo no sé cuál es el futuro, ¿verdad? Tangencialmente he escuchado que el último año ha sido muy fuerte y desgraciadamente son respuestas muy limitadas del gobierno y aumentando el control. Entonces, sí, eso es muy complicado y que la crisis de esta pandemia va a acentuar muchísimo. Entonces, en verdad hay muchas cosas. Para mí fue una ruptura la lectura de tu libro. Tu propuesta se me hace muy interesante hasta llegar a la parte que brillantemente Gerardo presentó en relación a las cuestiones locales y que hay que fortalecer a estos grupos, ¿verdad? Yo ahí terminaría. Gracias por la invitación y espero podamos continuar el diálogo. Muchas gracias a usted por aceptar participar en este conversatorio. Ahora a continuación le doy la palabra a la doctora Rosario García Miranda. Hola de nuevo, pues bueno, muchas gracias a todos. La verdad no solamente se aprende del libro, sino se aprende de lo que las visiones y los comentarios que hace cada uno de ustedes, ¿no? Yo nada más invitaría a que nos dijeran dónde conseguir el libro, porque hablamos mucho del libro, pero nadie ha dicho dónde conseguirlo, ¿no? Entonces, porque seguro que más de un interesado ha de haber, después de escuchar, bueno, tanto al autor, a Carlos, a quien abrazo desde acá, por su cumpleaños, además, un año más sabio, felicidades, y bueno, con todas las aportaciones que hicieron también los otros comentaristas, ¿no? De nuevo les invito a que lo lean, a que se atrevan, a que se hagan sentir incómodos. Al final el libro te deja con un buen sabor de boca, tengo que decir, y te deja con esa sensación de que sí, ¿no? Esa sensación como cuando salimos de ver una película de acción y nos sentimos el protagonista, ¿no? Si vamos a ver una película de James Bond, pues los muchachos y muchachas también nos sentimos así como los nuevos James Bond del mundo, que vamos a salvarlo, pero sí vamos a aportar nuestro granito de arena. Yo creo que eso es válido, se puede, y de nuevo más creyente en que nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer algo por nosotros y por los que nos rodean, ¿no? Creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Unidos haremos la fuerza que se necesita para eso. Y bueno, nada más me queda pues que agradecerte, Carlos, por esta lectura y invitarlos. Bueno, les mandamos un abrazo, le mando un abrazo desde aquí, desde el sur. Excelente, muchas gracias, Rosario. Bueno, acompañando tu comentario, el libro lo pueden encontrar directamente en el link que hemos puesto en el chat de YouTube. También lo tienen en la página del editorial Igneo, donde lo pueden comprar en diversas divisas, aquí en México en pesos mexicanos. Y en Amazon pueden pedir el libro tanto de manera electrónica como en impreso, en impresión en papel, ¿no? Pues nada, también doctor Carlos González Carrasco, muchísimas felicidades por su cumpleaños, por el libro y por esta presentación, que esperemos que ayude a que mucha gente dé el paso de comprar el libro y, como decía Rosario,
hacer esas reflexiones después de leer el libro, en hacer un cambio en nuestras vidas, pues llevar a un nuevo mundo y a ver que todo es posible, ¿no? No sé si el doctor Héctor Ochoa quiera dar una reflexión final. Adelante. Sí, con mucho gusto, doctora Dewey. Pues a mí me gustaría cerrar leyendo un párrafo que me gustó del libro de Carlos, de nuestro querido amigo Carlos. Y bueno, voy a dar lectura a este párrafo y cerrar de esa manera, y además con los consabidos agradecimientos que daré al final de esta lectura. Carlos dice en un párrafo: ¿es posible crear una nueva vida? ¿Es posible crear una nueva vida, un nuevo mundo? ¿Es posible detener las injusticias, la impunidad, erradicar los niveles abismales e inaceptables de desigualdades, asegurar mejores pensiones para los ancianos, llevar ante la justicia a los líderes corruptos y criminales, tener una educación y una salud de calidad gratuita para todos, respetar a todos los seres humanos independientemente de su edad, género, raza, preferencias sexuales, creencias espirituales, religiosas o de fe? Es posible vivir sin odio y sin miedo. Es posible vivir juntos en la empatía, en la solidaridad y colaboración humana, y todos tener el derecho a vivir en paz. Nuestros pueblos, la ciudadanía en diversas partes del mundo, han comenzado un nuevo despertar y a saber que tiene todas las capacidades, las habilidades, la experiencia y el potencial para comenzar nuestra propia transformación, para empoderarse a sí mismos y crear las condiciones para construir y desarrollar una nueva convivencia humana de calidad y una vida armoniosa con nuestro preciado y único planeta. Como ven ustedes, pues Carlos es un apasionado optimista y bueno, pues yo lo celebro, que siempre lo conocí con una actitud muy positiva y muy optimista, y bueno, lo ha reflejado en su libro. Carlos, nuevamente muchas gracias por tu libro, por tu amistad y por dedicarnos este tiempo. Es la segunda ocasión en menos de un año que nos acompañas. La primera vez el año pasado con una conferencia en relación a este ciclo internacional de conferencias COVID que organizamos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Quiero también agradecer a los comentaristas, agradecerle al señor Luis Castillo del Grupo Ignio, que viene en representación de la editorial, de la casa editorial, agradecerle a nuestros comentaristas que hicieron una brillante lectura y reflexiones sobre el libro, desde luego a Rosario, a Raúl Molina y a Gerardo González, y bueno, a todos quienes han hecho posible este evento, particularmente a la doctora Itandewi Castro, a la maestra Pilar, a la química Mercedes Gabriela, también al ingeniero Hugo Lara, quien nos ha estado apoyando pues con toda la conexión, y bueno, pues a todos y a todas quienes participaron como auditorio. Debo decir que nos acompañaron pues muchos estudiantes, de nuestros estudiantes, y quienes seguramente pues han salido muy estimulados y entusiasmados con este evento, y bueno, seguramente interesados en tener un conversatorio contigo, Carlos, en un futuro próximo. Y bueno, desde ahora adelanto que te vamos a invitar como profesor investigador invitado de este grupo, de este departamento y de esta institución. Carlos, pues con esto yo cerraría este evento, y bueno, pues muchas gracias
a todos. No sé si quieras mandar el mensaje final antes de que pues ya apaguemos el micrófono. Adelante. Está cerrado tu micrófono, Carlos. ¿Y ahora? Ya. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Muy bien. Expresar mi profundo agradecimiento a usted, doctor Héctor Ochoa Díaz López, un gran amigo. Incluso la otra noche me recordé nuestra cena en la casa de nuestra amiga en Kentish Town, donde justamente se produjo un diálogo que no terminó muy bien porque este señor se creía experto de Rusia, de la Unión Soviética, y que había y hablaba mucho y tenía una opinión muy fuerte. Y yo le hice una sola pregunta: si él había estado alguna vez en la Unión Soviética o en Rusia. Y entonces se sintió un poco disconforme porque me dijo que nunca había estado. Yo le dije, mire, desde 1988 que yo estoy yendo a la Unión Soviética, y hasta el día, en esos tiempos, yo iba frecuentemente a trabajar a Rusia. Lo que quiero contar en la anécdota es lo que planteaba justamente el doctor Fernando González, es decir, la capacidad de diálogo, las conversaciones de calidad. Y resulta que esa noche la conversación, que supuestamente pudiera haber sido una conversación de calidad, él la cortó la conversación. ¿Sí? Él se disgustó de el hecho que yo lo provocara con una pregunta muy simple: ¿ha estado usted en la Unión Soviética? ¿Ha estado usted en Rusia? Y yo quiero rescatar esto porque lo más importante que debemos desarrollar es abrir un espacio seguro. Y este libro realmente, este perrito, se convirtió en la voz, en el alma, el espíritu, la energía del movimiento social. Entonces, este libro lo que hace es dar voz, como dicen los prisioneros en Chile, a los que sobran, a los desechables. Incluso yo le puedo dar ya el título de mi próximo libro sobre América Latina. Se va a llamar El libro de los que sobran. Muchísimas gracias una vez más a todos los que han participado hoy día en la presentación. Muy, muy contento, muy modestamente también agradecer a todo el equipo que preparó este evento, y principalmente a los comentaristas y a los participantes. Muy buenas noches para todos ustedes y muy, muy agradecido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas Feliz gracias a todas y a todos. Feliz cumpleaños. Sí. Sí. Gracias Gerardo. Gracias Raúl. Gracias Rosario. Gracias doctor Egandewi. Muchísimas gracias. No, de qué. Hasta la próxima. Estén muy bien. Gracias a todos.